Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos estado hablando de algunos temas consecutivos, como es el amor, como es esta parte de la energía sexual, pero hoy vamos a hablar porque sí tiene que ver mucho con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de las tres conexiones de pareja. Tiene que ver con los otros temas que he hablado y con muchos otros también. Pero hoy vamos a hablar de este tema que muchas veces no entendemos cuáles son esas conexiones que podemos tener como pareja. Esta sí es una relación de novios y es una relación como de esposos y es una relación de conexión. Cuando tú tienes tres conexiones en una relación, las primordiales van a ser que es la conexión mental, la conexión emocional y la conexión energética. Porque estos tres factores son muy importantes para lo que nosotros tenemos o lo que nosotros sentimos con otra persona. Sí tiene que ver mucho el amor, que eso tiene que ver con la energía emocional o con la emoción. Lo que tú sientes, si existe el amor, si lo amas, si lo quieres, cómo te sientes, de qué manera te sientes, cómo sientes esta parte de sentirte bien con esa persona a gusto, contento, alegre, en determinado momento me siento muy bien porque pues, estoy enamorada de esa persona y entonces ahí tenemos la parte emocional. Y aquí cuando tenemos la parte mental, que es muy importante, esto a veces no lo entendemos qué viene siendo. La parte mental es esta parte del pensamiento y la comunicación. La parte mental es desde la parte de la cabeza, digamos aquí, la parte racional, la parte de comunicación, la parte de observación, ¿no? Como los sentidos que digamos de escuchar, de ver, de oler, de hablar. Entonces, cuando tú tienes esa conexión con tu pareja, en los casos que, bueno, se tienen alguna parte que no vean o cosas así, siempre va a haber una comunicación que es la parte de la comunicación que es verbal. Lo que tú me dices, como yo te digo, las cosas cómo se comunican. A veces la parte visual tiene que ver muchas veces más que la comunicación. Si tú observas a tu pareja, ya sabes qué quiere, de qué forma quiere, lo que te está diciendo, a lo mejor con una mirada, porque esa comunicación es muy compatible en las dos personas. Y entonces cuando tú tienes esta parte de comunicación, es cuando tú estás en este sentido, en esta parte de escuchar, de hablar, de oler, de ver, cómo te comunicas con tu pareja, ¿no? De la forma que si te escucha o no te escucha, si te oye. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír, son dos cosas completamente diferentes. Hay personas que te escuchan y hay personas que te escuchan. Las personas que te oyen, nada más te oyen, pero no te están escuchando, significa que no te están poniendo atención. Entonces, una pareja puede ser que te esté escuchando o solamente te esté oyendo. Tú le puedes decir cosas, oye, por ejemplo, no sé, hoy me fui, hoy se me cayó el café, por decir un ejemplo. Y entonces tú le estás platicando cómo estuvo este proceso, cómo estuvieron las cosas, y nada más te está oyendo. Y cuando dices, sí me entendiste, y no te entendió nada porque no te está escuchando. Entonces es muy importante que tengamos la comunicación de pareja cuando tienes esta parte de hablar, de comunicarte, verbal o observación, que es la mirada, de cómo te vea, la forma que te vea, el sentido, dices, es que me ve con unos ojos lindos o tiernos, o a veces me ve con unos ojos enojados, ya sabes que está enojada esa persona. Entonces, cuando existe esa conexión de comunicación, pues tienes esa comunicación que vas a tener en cierta parte. A veces no es verbal la comunicación y ya sabes lo que quiere esa persona porque se conocen muy bien. Dentro de la parte de la energía, que digamos, energía sexual, lo que implica es la energía de comunicación y la energía emocional o la comunicación y la emoción. Cuando tenemos estas dos partes, tenemos la energía sexual, porque es la parte de observación, pero también es la parte de emoción. Independientemente que sexualmente esa energía tenga una compatibilidad con otra persona o que tu propia energía de alguna otra forma la estés emanando con tu pareja, a veces la conexión de ambas personas sexualmente te llega a una conexión de éxtasis mutuo. A veces sucede que las conexiones de pareja no podamos tener alguna relación, a lo mejor no tenemos la comunicación, pero sí tenemos la energía sexual. ¿Qué significa esto? Que a ti nada más esta parte de comunicación sexual, digámoslo así,
existe, pero sí tiene que ver con una comunicación al final y una emoción y una energía que hay de ambas partes. Porque la otra persona sabe cómo te gusta, a lo mejor es la forma o la comunicación que se llevan en esa parte es muy buena, aunque a veces la comunicación verbal no la tengan, que no se comunican con no esto, significa que a lo mejor nada más existe una parte emocional, que a lo mejor es un cariño, a lo mejor ya no existe el amor. Cuando a veces nos cuesta mucho trabajo entender y comprender lo que necesita la otra persona, es que no tenemos esta parte de comunicación, de racionalidad. A lo mejor somos más emocionales. Normalmente las mujeres somos mucho más emocionales que los hombres. Cuando tú eres más emocional, pues eres una parte que tiene mucho más sentimiento, mucho más esta conexión que puede hacer. Más aparte, si tú tienes una parte de intelectualidad, pues tienes una parte de racionalidad que puede tener la otra persona. A lo mejor te gusta cómo te platica, lo que platica, la conversación, que pueden hablar de todo. Pueden hablar de fútbol, de política, pueden hablar del día a día, cuando tienes esa comunicación. Obviamente que cada persona tiene una característica diferente y todos tienen una característica distinta. Me refiero que tienen un carácter de diferente forma, que se llevan de diferente, tiene otra forma a lo mejor de pensar. Hay veces que dices, oye, es que como que está mi esposo, mi novio, mi novia o mi esposa, tenemos esta comunicación, que ya sé qué es lo que quiere, es que es una comunicación intelectual, o sea, racional, como una comunicación no verbal, que es como esa comunicación emocional, que es cuando tú sabes qué es lo que necesita, de la forma que lo necesita y de la manera que lo necesita. Y cuando tenemos otra parte muy importante, que es la energía espiritual, significa que tienes la conexión espiritual de ambas partes. Esto tiene que ver mucho la conexión espiritual con una leyenda que se llama el hilo rojo. En esa conexión espiritual, en unos casos sí la tienen, en otros casos no. Aquí cuando tienes una conexión espiritual podemos hablar de almas gemelas, podemos hablar de conexión de alma, que es diferente a almas gemelas. No que existan como almas gemelas como tal. En lo normal te dicen almas gemelas, pero la verdad es que una conexión que puedas tener de alma. ¿Esto qué significa? Que en vidas pasadas o vidas anteriores, sus almas coordinaron, acordaron o dijeron que se iban a ver en otras vidas. Tiene que ver también a lo mejor por un karma que puedan tener de vida pasada, porque tuvieron un proceso que tienen que sanar, porque a lo mejor tuvieron alguna circunstancia que tienen que hacer. Pero cuando tenemos el hilo rojo que dicen los chinos, en esta leyenda dice que cada uno tiene un hilo rojo. Y ese hilo rojo siempre va a estar conectado con la otra persona. Yo, en lo general, les diría que ese hilo rojo sería la conexión de alma que mutuamente acordaron en otro tiempo-espacio distinto. Hablaremos del tiempo-espacio. Pero cuando tu alma coordina con la otra alma, que incluso muchas veces dices, oye, lo conoces como que yo ya te conozco, como que yo ya sé de ti, ¿no? Como que esa persona es muy familiar contigo, porque esa alma ya se conectó hablando de pareja. Puede suceder en otras conexiones, otro tipo de alma, pero cuando es alma de pareja, sus almas ya se encuentran y se vuelven a encontrar y se vuelven a unir. No necesariamente tiene que ser que tengan un karma, sino puede ser por una energía espiritual que tanto tu campo áurico como tu campo energético tiene a un vínculo del campo energético con el campo energético áurico con la otra persona. Entonces, estas dos conexiones se hacen y lo llamaríamos de alguna forma el hilo rojo. Que el hilo rojo lo que hace es contener esa conexión con la otra persona, aunque no se vean. Puede suceder que cuando nacen tengan esa conexión, pero no se conocen. A lo mejor se conocen en la infancia y se vuelven a encontrar cuando son adultos, o este hilo que les hace tener esa energía de conexión en algún aspecto espiritual. Entonces, a veces sucede que tenemos eso. Cuando tenemos la energía espiritual, tenemos una conexión que puede ser que tú tengas una conexión con la otra persona por ley divina, ley universal, o porque ya es por destino que te tenías que encontrar a esa persona. Actualmente, pues se puede hablar de la numerología en este aspecto que dice, sí, es que esa persona con tu número y tus números, pues es una conexión espiritual, es por destino, por karma o demás. Pero cuando tenemos estas tres conexiones, intelectual, emocional y espiritual, es cuando es una compenetración con una pareja.
Puede ser que tú te sientas muy compenetrado con una persona, digas, sí, ese es el amor de mi vida y demás, pero algo sucede, ¿no? Cuando ya no existe alguna conexión de estos tres tipos, que a lo mejor digamos que son cuatro por la energía sexual, significa que hay algo que está fallando. Pues normalmente lo que falla en una relación es la comunicación, el comunicarme contigo, no tanto la energía sexual, sino la comunicación, que viene siendo lo intelectual. El cómo te comunicas, el cómo ya no dices nada, el cómo a mí no me avisas, ¿no? O no es que te avises, sino te diga, oye, esto y el otro, o que tengan esta parte de comunicación. Cuando ya no existe esa parte de comunicación, es como que algo se está tronando en una relación. Vas a decir, no, pues es que esta persona ya no me ama, o se me ama. A lo mejor sí te quiere mucho, a lo mejor nunca te amó, o a lo mejor sí, pero cuando ya no existe esta comunicación, es mucho más fácil que se pueda terminar una relación por la falta de comunicación. Por ahí dicen, ¿no? Cuando una puerta está abierta, alguien puede entrar. Y puede suceder porque no existe esa comunicación. Cuando existe la comunicación, es decir, a ver, yo no me siento bien con esto, no estoy a gusto con esto, no me parece esto. Muchas personas es mucho más fácil salirse por la tangente o salirse muy fácil. Ah, pues está la puerta abierta, yo me salgo. Y no comunican lo que sienten de la manera como se sienten o cómo están. A veces el ser humano nos cuesta mucho trabajo comunicarnos, pero mucho, ¿eh? En todos los sentidos y en todos los aspectos. Decirle, sabes que no me gusta esto, o sabes que no estoy de acuerdo en esto, o sabes que no estoy padeciendo esto. A veces sucede que cuando tenemos una conexión de parejas, cuando no hay esa parte de comunicación, no le importa lo que tú sientas en determinado. A lo mejor estás en una depresión, a lo mejor no te sientes bien, o a lo mejor tuviste ciertas circunstancias en tu trabajo, con tu familia, con tus papás, con tu entorno, y a la otra persona no le está interesando si estás bien o estás mal. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación. Puede existir amor, pero a lo mejor el amor ya cambió en otro aspecto y no te lo dicen. Entonces hay una conexión que ya no está existiendo. Pero sin embargo puedes seguir teniendo esa energía espiritual porque tienen esa conexión. De alma a alma se van comunicando y de alma a alma se van diciendo. Entonces es muy fácil que ustedes puedan tener esta comunicación, esta conexión en muchos aspectos y en muchos sentidos. Si ustedes se comunican intelectualmente, emocionalmente, es mucho más fácil que tengas esta relación y que esta relación que tengas pues fluya de mejor manera. Aunque tengas la energía sexual y esa energía para ti sea muy buena y para la otra persona también, si no existe una comunicación también sexual, también hay una pérdida. Entonces, cuando a veces hay relaciones que ya no están ni en comunicación intelectual, ni emocional, ni espiritual, ni nada, y están por estar. Y a lo mejor dentro de la relación viven un duelo de la pérdida o de alguna situación. Pero cuando ya no existe algo importante y una persona está más enamorada de la otra persona porque tiene una mucha mayor conexión de esa persona a la otra, cuando hay una ruptura, pues hablaremos del tema del roto del corazón. Se te rompe el corazón. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo entender que no tenemos una comunicación. Y cuando tenemos estas tres conexiones que están bien, ¿no? Que tenemos la intelectual, que tenemos la emocional, que tenemos la espiritual y que tenemos la sexual, que es un vínculo entre la intelectual y la emocional, entonces es una relación que va muy bien, que tienen comunicación, que se llevan bien en todos los aspectos, y a veces el saber qué necesita la otra persona, pues ya sabes qué está bien, qué no está bien, cómo lo manejan, de qué manera está. Cuando eso no existe, hay algo que no está sucediendo, hay algo que no está fluyendo y hay algo que no se están comunicando. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo muchas veces, porque a lo mejor una persona está mucho más enamorada que la otra, y a la otra persona se le hace muy fácil hacer o no decirte o no comunicarte o hacer otras cosas que también te pueden lastimar. Entonces, cuando tenemos estas tres conexiones, es cuando una relación es mucho más estable, mucho más, digamos, ligera y mucho más factible. A veces cuando tú quieres hacer una meditación o una conexión espiritual, digámoslo así de esta forma, mi recomendación es, muchos saben meditar, otros no. Lo que pueden hacer es tomarse, que se vean frente a frente, pueden estar sentados, pueden estar hincados, pueden estar de cualquier manera, y lo que pueden hacer es tener las manos, o sea, interlazar sus manos y verse frente a frente.
y no decirse absolutamente nada. Escuchar una música normalmente de agua, que es el que les mando, lo pueden hacer también en el sol, en el jardín, y que nada más la conexión puede cerrar los ojos y nada más sentirse a ambas partes. Y entonces esa conexión que existe entre ustedes espiritualmente se va a hacer más conectiva. O puede ser que esa conexión ya no pueda existir. Entonces, ahí podemos entender también una conexión. Ese ejercicio lo pueden hacer 5 minutos como pareja. La recomendación que yo les daría que lo hicieran en un jardín, a lo mejor en la forma hincada, que estén frente a frente, se agarren de las manos, escuchen la brisa o escuchen donde estén. Si están en el mar, pues lo pueden hacer también en el mar. Y nada más estar 5 minutos que les dé el sol, no decir nada, pero sentirse mutuamente. Sentir la energía de él y sentir la energía de ella. Y entonces eso les va a ayudar un poquito más a tener más la conexión de pareja en la parte espiritual. Si lo vamos a manejar con la parte carnal, pues mi recomendación es que se comuniquen. Que digan, sabes que no me gusta esto, si me gusta esto, no estoy de acuerdo en esto, sin pelear, sin nada, simplemente comunicándose. Y a veces eso es muy bueno, porque si tú te comunicas con tu pareja es mucho más factible que sepas qué siente. Pero si tú lo ves raro, o la ves rara, o la ves de diferente forma, o ya no te trata igual, o ya no es la misma persona, o ya hay algo diferente, es que ya no existe una conexión. O ya no está en el mismo canal que tú. Y lo que está haciendo la otra persona, pues al final es lastimarte a ti. Pero a veces la falta de comunicación no la tenemos. Entonces es importante que entendamos estas 3 conexiones de pareja para que ustedes vean así, pónganse a analizar y pensar, ¿qué comunicación tengo con él? Intelectual, en pensamiento, razonamiento, observación, de escuchar, de oír o escuchar. ¿O qué tengo o qué no tengo? ¿Cómo me llevo con él en la parte sexual? ¿No? Si tenemos esa comunicación sexual también. Si igual siento igual, ya no siento igual, o lo haces por hacerlo, también hay una falta de conexión y hay una falta de comunicación sexual. Y a lo mejor si hay una emoción, ¿no? Que hablamos del sentimiento, puede ser del amor, que te quiero, pero ya no te amo. Pero cuando tienes estas 3 conexiones que la verdad, si las tienes conjuntamente, que a veces hay unas que pueden ser más, hay una que puede ser más que otra, pero al final estas 3 conexiones te pueden ayudar a entender a tu pareja y también ayudarte a entenderte a ti. Nos cuesta mucho trabajo cómo comprender, cómo entender y cómo hacerlo. Independientemente que muchos puedan tener el hilo rojo, a veces eso ayuda un poquito más porque tienes una conexión energética. Pero a veces si esa energía, por cuestiones de la vida, por destino, por decisiones, acuérdense que el libre albedrío ni el Dios ni el diablo se meten. Si tú tomas una decisión buena o tomas una decisión mala por tu libre albedrío y tienes esa conexión o tienes ese hilo rojo o la conexión de alma que se hace mutuamente por vida pasada, porque tu alma ya hizo esa conexión o ya hizo esa comunicación, van a tener siempre esa comunicación. Y a lo mejor con el tiempo se van a encontrar. Porque el destino es el destino y a veces lo que se sucede por algo sucede. A veces el arcángel Chamuel te puede ayudar mucho en la relación emocional. Y el arcángel Chamuel te dice, si tú entiendes la conciencia emocional, vas a entender la conciencia espiritual, la conciencia carnal y la conciencia sexual. Es entender y comprender lo que tú sientes hacia ti y hacia la otra persona, para que tengas estas 3 conexiones y puedas fluir de mejor manera en todos los sentidos con tu pareja. Entonces lo que te dice el arcángel Chamuel es, si tú tienes una conexión contigo, va a ser mucho más fácil que tengas la conexión con la otra persona. Y si entiendes y comprendes lo que sucede con ustedes dos, va a ser mucho más fácil que puedas comprender y hacer las cosas que puedes tener. No te compliques, no te, digámoslo, no te hagas como esta parte de frustración que digas, es que yo no tengo las 3 conexiones o algo no está funcionando. Más bien es analizar qué no está funcionando o qué sí está funcionando.
y que digas, bueno, sí, la parte intelectual sí la estoy llevando muy bien, o la parte de comunicación no tanto, la parte sexual, pues ahí va más o menos, o muy bien, ¿no? Energéticamente. A veces pasa que cuando tienes la conexión energética, sucede que cuando tienes esa conexión de pareja es que puede suceder que tú estés en un cuarto, ¿no? Y lo sientas en ese sentido y lo puedas manejar de alguna forma. Y entonces lo sientas y dices, ay, ve, y de momento llega. Esa es la conexión energética. O muchas veces tú estás pensando en él o ella está pensando en ti y entonces tú le estás mandando un mensaje por WhatsApp o le estás mandando algún tipo de mensaje o le hablas o algo sucede. Entonces, oye, estaba pensando, entonces hay una conexión, ¿no? Cuando lo sientes, a veces sientes su energía, su aroma, su humor. Cuando sientes eso es que existe esa conexión espiritual. Como que siento su aroma muchas veces. Y eso sucede que tienes esa conexión espiritual. La conexión espiritual es mucho más fuerte muchas veces que la conexión carnal. ¿Por qué? Porque, como les comento, porque tienes un vínculo de alma a alma. Y cuando tienes ese vínculo, entonces tu energía espiritual es mucho más conectada con la otra persona. Y eso ayuda a que tú estés mucho mejor. Porque lo sientes, porque ay, te sentí, siento que estás aquí, ¿no? Como que sientes su energía. Por eso es la conexión espiritual. Y cuando existe eso es porque hay una conexión mucho más importante. Que sí está la comunicación, que sí está lo intelectual, que sí está lo emocional. Cuando ya no tienes como esa conexión, dices, ya no lo siento tanto, ya no siento como su energía, como su humor, como esta esencia, pues significa que algo está pasando. Entonces es importante que ustedes vean, midan cómo están las cosas y de qué manera tienen esa conexión. Ese ejercicio que les acabo de mencionar, de sentarse, estar sentados, hincados, mutuamente frente a frente y nada más sentir el aroma, sentir lo que está en su entorno, el cómo lo sientes a él o a ella, el cómo sientes el clima, a lo mejor estás sintiendo el sol y no pensar en nada, eso te va a ayudar también a tener una mejor conexión espiritual con él, que también puede ser la conexión carnal, porque a veces nos cuesta mucho trabajo tener esa conexión, porque ya no tienes esa comunicación, porque te cuesta mucho trabajo. Porque a veces tú no estás bien, ¿no? Puede suceder que tú traigas algún proceso, ¿no? Que tengas alguna pérdida importante o alguna situación que te esté pasando en tu trabajo o algo en el entorno y no estés bien. Pero sin embargo, la otra persona pues está contigo, te apoya, te ayuda, está presente en cualquier momento. Entonces es importante que ustedes vean cuáles son las conexiones que tienen real. Si tienen las tres, la verdad son una pareja súper buena. Es una pareja que no va a terminar tan fácil, pero siempre hay que tener la comunicación. Yo les diría comunicación verbal, comunicación sexual. Y puede ser que la comunicación espiritual también. Cuando lo sientes, cuando dices, quiero sentirlo, a veces inconscientemente lo sientes, no significa que lo quieras sentir, porque sí existe esa conexión de alguna u de otra forma espiritual por alma, por destino, porque ya les tocaba o estaban de esa forma o de esa manera. Entonces hagan este ejercicio, entiendan y compréndanlo para que ustedes vayan viendo cómo están con su pareja. Y eso les puede ayudar mucho más, tener una comunicación, estar bien, estar más en el camino que tienen que estar, en el momento que tengan que estar, hacia el destino que les toque tocar y hacia el momento que les toque vivir. Entonces vivan el hoy también, disfruten el momento, disfruten a su pareja. Porque a veces cuando una persona te lastima como pareja, duele mucho. Y a veces la otra persona no le afecta tanto como a ti. Que hablaremos del tema de el roto del corazón y ya les explicaré algunas técnicas también. Pero ahorita es entender y comprenderlo. Entonces hagan ese ejercicio, les va a ayudar a conectarse con su pareja. Y si no se conectan, es que hay algo que no está bien. Hay algo que no está funcionando y hay algo que tienen que trabajar. O si no tienen que trabajar, pues de una vez, pues a lo mejor es estar para quien por su lado, pero no es, espero que no sea así. Y mejor que tengas una conexión en los tres sentidos, intelectual, emocional. Bueno, pues yo soy Alma Real, cuídense mucho, nos vemos en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, pórtese bien y nos vemos a la otra.